Hola, ¿qué tal? Soy Mar García Fuentes, soy terapeuta emocional y hoy quiero hablarte sobre la terapia transgeneracional. Seguramente debes haber oído hablar o haber leído algo sobre ella. Bueno, pues yo hoy quiero explicarte cómo puede ayudarte a ti y al resto de miembros de tu sistema familiar, de esta generación, generaciones anteriores, incluso a las generaciones que vendrán, a los miembros de la familia que aún están aquí y a los que ya se han ido. Cómo la terapia transgeneracional puede influir en el bienestar de todos esos miembros del sistema familiar. Y por qué es importante que revises tu árbol genealógico, ¿no? Que lo mires. Bien, ¿y qué es la terapia transgeneracional? Pues es el estudio de tu historia personal. A través de ella podemos ver cómo la historia de tus ancestros, las vivencias de tus ancestros, te están influyendo tanto positiva como negativamente en tu vida. Por ejemplo, lealtades familiares inconscientes, invisibles, que no se ven, pero están ahí, cargas que llevas y no te toca porque no son tuyas, creencias limitantes, enfermedades que se repiten a lo largo de las generaciones, pautas de comportamiento. Bueno, pues todo eso, a través de la terapia transgeneracional, podemos verlo, podemos sanarlo, porque eso es el origen de tus heridas actuales y de tus bloqueos actuales. Ahí está, tirando para atrás lo vamos a ver. Y con la terapia transgeneracional podemos sanarlo y equilibrarlo. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo la terapia transgeneracional? Pues revisando tu árbol genealógico. Él nos va a dar mucha información de ancestros y ancestras tuyas, mmm, de cómo vivieron, en qué circunstancias vivieron, cómo murieron, sus anhelos. Y lo más importante, y lo que te puede estar afectando y te está afectando negativamente en tu vida actual, qué cosas dejaron pendientes. Porque ahí, en esas cosas que ellos dejaron pendientes, está el origen de tus heridas y bloqueos actuales. Al final, esas heridas y bloqueos actuales no son más que repeticiones de patrones de comportamiento de generaciones anteriores que se repiten en las generaciones posteriores para que se resuelva, se sane eso que no se sanó en generaciones anteriores. Si cuando algo, un trauma, una situación conflictiva, un duelo no hecho, secretos familiares, todo eso que no se resuelve, que no se sana, vuelve a salir y presentarse en generaciones posteriores. Es como funciona el árbol genealógico, el sistema familiar, cómo sana y cómo evoluciona. ¿Por qué es importante revisar el árbol genealógico? Bueno, seguramente principalmente cuando te vas a mover a hacerlo es porque tú directamente tienes un problema, un bloqueo emocional o algo que te preocupa, ¿no? O tú o probablemente tus hijos o con tu pareja. Al final te afecta a ti directamente, ¿no? Y vas a intentar solucionarlo, intentar ver de qué manera vas a poder hacer. Pero piensa que cuando haces esa evolución, haces ese trabajo, no solamente te afecta a ti. El trabajo que hace cualquier miembro del sistema familiar, cualquier miembro del árbol genealógico de tu árbol, afecta a todo tu sistema familiar, al inconsciente familiar, que es donde está, en el inconsciente familiar es donde está grabada y guardada toda la información, toda, absolutamente toda la información de tu sistema familiar. Entonces, es muy importante hacer ese trabajo para poder sanar las generaciones anteriores, para poder dar lugar a todos esos miembros del sistema familiar que no fueron vistos, a sacar a la luz y sanar todos esos secretos familiares, desbloquear todas esas lealtades familiares que ahora mismo ya no sirven para nada, están obsoletas, desbloquear esas creencias limitantes para sanar ese árbol y también dejar un árbol más sano y más equilibrado a las generaciones posteriores que van a ir viniendo. Porque como digo, lo que tú haces,
los movimientos que tú haces, eh, las acciones que tú haces van a afectar a todo tu árbol. ¿Y qué pasa si no tienes información sobre tu árbol? Pues no pasa nada, podemos trabajarlo igual, porque como te decía antes, en el inconsciente familiar está toda esa información que necesitamos para poder sanar heridas y para poder equilibrar tu árbol. Y podemos hacerlo mediante la terapia transgeneracional con diferentes técnicas y protocolos. O sea que eso no es un problema, se puede trabajar igual. De hecho, el que no haya información de ciertas generaciones ya nos está dando información de qué está pasando en tu árbol. Así que se puede trabajar igual. ¿Y en qué puede ayudarte la terapia transgeneracional? Bueno, pues yo te diría que si tienes la sensación de estar viviendo una vida que no te pertenece, que no es la que quieres vivir, que te sientes atrapado o atrapada, por ejemplo, en trabajo, soy una persona trabajadora, constante y nunca me llega el dinero. Siempre tengo trabajo, trabajo mucho, tengo la capacidad de generar, tengo la capacidad de facturar, pero nunca me llega el dinero. Bueno, habrá que revisar qué está pasando, ¿no? Hay una enfermedad en mi familia que se repite generación tras generación. También hay que mirarlo, ¿no? Maltratos, adicciones, suicidios repetitivos en diferentes generaciones, abortos de repetición, depresión, miedos, bloqueos de cualquier tipo. Da igual. Como te comentaba antes, todas esas cosas, todos esos bloqueos y esas heridas que tienes actualmente se están repitiendo de otras generaciones y vienen de otras generaciones. Entonces el árbol nos va a dar mucha información para poder sanar, desbloquear y poner conciencia en lo que está pasando ahora en tu vida actual. Beneficios de la terapia transgeneracional. Bueno, para empezar, te lleva directamente y sin rodeos al origen de tu trauma o herida actual o tu bloqueo actual, para que veas el porqué y entiendas el porqué. Y cuando entiendes, pero desde el corazón, entiendes y haces ese aprendizaje que en generaciones anteriores no se hizo, das lugar a ese aprendizaje puede ser desde el perdón, desde la compasión, en definitiva, desde el amor. Das lugar a eso que no se le dio en su momento. Genera una paz interior muy sanadora. Y cuando te das cuenta de que tus actos no solamente influyen en tu vida actual, sino que estás ayudando a que generaciones anteriores a la tuya encuentren la paz y vas a facilitar esa paz y ese equilibrio a generaciones posteriores, que esto no quiere decir que les vamos a dar todo masticadito y no van a tener cosas que trabajar, obviamente. Cada árbol tiene su trabajo y así va a ser, pero hay cosas que si ya no nos sirven, cargas, lealtades, hay bloqueos que ya no nos están sirviendo para poder evolucionar y para poder avanzar y tener un árbol sano, pues qué mejor que tener la capacidad, o sea, qué cosa más maravillosa que tener la capacidad de poderlo restaurar, de poderlo equilibrar. Para mí es uno de los grandes beneficios de la terapia transgeneracional, junto con la tranquilidad y la paz que te genera. Bueno, espero que toda esta información te haya servido, y te haya dado luz al momento actual que estés viviendo, te haya dado información para poder sanar tu árbol, para poder sanar tus heridas. Y nada, si necesitas y quieres hacer terapia transgeneracional, puedes contactar conmigo en esta dirección de correo. Muchas gracias.